Hola a todos, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 76 de Preguntas con Fran. Cada vez más chicos me preguntan o me piden consejos sobre qué pueden hacer, cómo pueden emprender, qué tipo de negocios son más fáciles para emprender o cómo encontrar lo que le gusta, ¿no? Yo siempre hablo de que encontrar lo que a uno le gusta es la clave para que todas las decisiones en la vida en general se vuelvan más fáciles, pero es bastante complicado aconsejar sobre este tema. Yo tengo un enfoque que creo que es bastante práctico y básicamente lo que quiero hacer en este video es contarle mi experiencia para que entiendan de que llegar hasta donde estoy hoy fue todo un proceso y no es que nací sabiendo, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que les gusta más el helado de vainilla o el de chocolate? ¿Cómo saben cuál es el que les gusta más? Y para mí es bastante simple, hay que probar ambos, ¿no? Entonces, básicamente ese es un poco el enfoque que yo tuve y justamente es por eso que fui experimentando distintas formas de trabajar, distintas industrias, distintas alternativas y opciones hasta poder llegar a donde realmente quería llegar o al menos poder descubrir qué es lo que me gusta más. Entonces, sin dar más vueltas, mi primera experiencia laboral, entre comillas, o al menos la primera forma de generar ingresos a cambio de trabajo, fue cuando hacía tareas del hogar a veces con mi papá o a veces también con mi abuela, como por ejemplo cortar el pasto o ayudar a ordenar algo o hacer alguna mudanza o algo por el estilo. Y ese podría decir yo que de alguna manera fue fueron mis primeras experiencias, ¿no? Mis primeras fuentes de ingreso a cambio de alguna acción que yo había hecho. Después, la segunda fue como jugador de básquet. Si bien yo demoré bastante el proceso de firmar un contrato y formalizar la relación porque quería seguir teniendo independencia y tampoco era que cuando era chico me iban a pagar tanto, la realidad es que en algún momento generé ingresos y fue una experiencia también. Obviamente el deportista no deja de ser también un empleado y nada, fue una experiencia interesante. Yo tenía 17, 18 años y por ahí generé algunos ingresos así. Después cuando empecé la universidad, mi primer trabajo un poquito más formal ya fue en una empresa familiar, en la empresa en el centro médico que tiene mi familia en Córdoba, y yo lo que hacía era trabajar de recepcionista y era la primera vez que tenía un horario estructurado, que tenía que ir vestido de una cierta manera, tenía que cumplir ciertas normas, ciertos procedimientos, y fue un poco mi primera experiencia laboral un poquito más formal. Duré 9, 10 meses, 12 meses el primer año y bueno, llegó mi primera experiencia de Work and Travel, así que ahí cambió mucho porque pasé de una empresa familiar súper chiquitita en Córdoba a trabajar a una compañía pública que cotizaba en la bolsa de New York, que era un monstruo gigantesco en Lake Tahoe, que es Vail Resorts. Ahí aprendí muchísimo más todavía de estructuras, de procesos, de procedimientos. Aprendí mucho pude ver en la práctica mucho de lo que estaba estudiando en la carrera de administración y fue una experiencia bastante interesante. Y en ese caso, a diferencia de cómo era en el centro médico, que me pagaban un sueldo, digamos, mensual, en este caso me pagaban un sueldo que me pagaban por hora, entonces era algo que era 100% variable, ¿no? Dependía, o sea, las horas eran fijas y dependía de la cantidad de horas que yo trabajara, cuánto me ingresaba. Después, bueno, volví al centro médico, hice algunas otras tareas, pero la relación seguía siendo más o menos la misma. Lo que sí, yo fui haciendo que mi trabajo virara de una cierta cantidad de horas fijas a cambio de cierto dinero, a más ciertos objetivos que tenía que cumplir. Yo manejaba mis horarios, mientras los hiciera, cobraba lo que me correspondía. Y bueno, volví a hacer el Work and Travel, las relaciones fueron las mismas más o menos, iba cambiando. En los veranos me iba a Estados Unidos y durante el año trabajaba en Córdoba, pero cuando me recibí, después de un par de intentos fallidos de emprendimientos que quise hacer y que en algún otro video lo contaré, mi primer trabajo formal como profesional
fue en EY, que antes se llamaba Ernst Young, una empresa global, una empresa que está prácticamente en todos los países del mundo, y ya era exagerado el nivel de estructura, era todo súper, hiper burocrático. Yo nunca me voy a olvidar de que si yo necesitaba una lapicera o si necesitaba un cuaderno, tenía que entrar al sistema, hacer un requerimiento de suministros. Esa información les llegaba al departamento de suministro, tenía que bajar 12 pisos, ir y pedir y firmar con mi tarjeta de empleado que estaba sacando un cuaderno y una lapicera. A ese nivel, y se suponía que nosotros vendíamos las mejores prácticas. Pero bueno, en fin, entonces tuve una experiencia bastante interesante porque estuve expuesto a gente de muchísimo más seniority que el que yo tenía en ese momento. Aprendí un montón de gente muy capaz, pero como siempre cuento, esa estructura también fue la misma que en algún punto me asfixió y tampoco me gustaba que todo fuera tan, pero tan predecible. Entonces cuando me estaba por ir, me llamaron de una startup, así que pasé de la empresa global, pasé a una startup que no era tan startup como, no era tan emprendimiento así, sino que básicamente era una empresa que la financiaba, digamos, un grupo de inversión alemán que se encargan de copiar modelos de negocio que funcionan en Estados Unidos, como por ejemplo Amazon, y lo replican en otras regiones del mundo. Entonces crearon el Amazon de Europa, el Amazon de Asia y el Amazon de Latinoamérica. Yo trabajaba para el Amazon de Latinoamérica, que se llama Linio, y bueno, más o menos tenía muchas cosas en cuanto a cómo se manejaban de una startup, pero también tenía ciertos procesos y cierta estructura que venían de bajada de línea de Rocket, que es el fondo alemán, y era un poco más estructurado, ¿no? De todas maneras, el horario pasó a ser un poquitín más flexible que en EY, la vestimenta era 100% flexible y las principales diferencias éramos todos jóvenes, había muchísima más responsabilidad para el nivel de experiencia que teníamos. Así que también fue una experiencia súper interesante, y cuando me estaba yendo, o a la mitad más o menos, pero sí, creo que cuando me estaba yendo de la startup, me contactó una chica, me ofreció una oportunidad de trabajar en multinivel, que ya haré todo un video de qué son los multiniveles, porque siempre es un tema muy polémico, pero me pareció un modelo bastante interesante, investigué la empresa, me pareció interesante, así que también le doy la oportunidad. Para los que no saben, y así lo resumo súper básico, porque como dije recién voy a hacer un video, un multinivel son empresas como por ejemplo como Avon, donde uno cobra comisión por la venta de productos, pero también si llega a ciertos resultados puede cobrar comisión de la gente que vende productos a los que uno le presentó la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces es un modelo donde se puede escalar, digamos, es un modelo como escalable donde uno puede generar bastantes ingresos si trabaja bien y tiene un equipo comprometido, pero siempre se cobra por volumen de ventas y obviamente no deja de ser ventas, entonces hay que moverse mucho y básicamente depende de cada uno. También lo probé, me fue relativamente bien, pero me cansé un poco. Y fue ahí donde decidí dejar todo y empecé a viajar y bueno, empecé a hacer freelance de alguna manera. Freelance básicamente es trabajar por proyectos o por hora, pero trabajar por mi cuenta para clientes, para otros. Entonces tenía clientes desde súper chiquitos, de un emprendedor que está iniciando, que lo podía capacitar, o podía ser un cliente recurrente, pero también después tenía clientes bastante grandes para los que trabajaba fijo cierta cantidad de horas. Y bueno, y esa más o menos es mi experiencia de freelance. Y ahora estoy un poco en la transición entre freelance y lo que sería un poquito más emprendedor. Ya haré un video con bien la diferencia entre cada uno, pero básicamente el freelance trabaja por su cuenta y vende su tiempo, y el emprendedor tiene un equipo de trabajo y también cobra por la diferencia entre lo que le paga el equipo de trabajo y lo que le cobra a los clientes, y administra un poco más todo, ¿no? Entonces hoy en día estoy un poco en esa transición que de alguna manera creo que es hacia donde quiero llegar. Y un poco le cuento toda esta experiencia más que nada para que sepan de que desde mi punto de vista la mejor manera de saber qué es lo que realmente te gusta es probando, ¿no? Yo no solamente probé vainilla y chocolate, sino que probé frutilla, arándano, todo, probé absolutamente todos los sabores para ver con cuál me sentía más cómodo, y creo yo hoy en día que lo mío ha sido una evolución, ¿no? Llamémosle suerte, llamémosle lo que sea, pero ha sido como una evolución donde por circunstancias que se me han ido presentando, por oportunidades que se me han ido presentando, fui evolucionando hasta llegar a donde yo me siento más cómodo, que es armando un equipo de trabajo y manejándolo yo, ¿no? Y bueno, teniendo clientes. Pero
Todavía estoy en esa transición y es un poco lo que quiero. Estas experiencias son un poco las que quiero ir compartiendo. Seguramente de gran parte de toda esta lista de diferentes tipos de trabajo y fuentes de ingreso que les comenté, haré un video para poder explayarme un poco más, porque a mí me gusta ser emprendedor, y creo que soy emprendedor y creo que se nace y no se hace, pero es todo otro tema. Creo también de que a ustedes tranquilamente les puede gustar otra cosa, entonces necesitan saber más y por qué no compartirles cómo fue mi experiencia en ese tipo de trabajo. Nada, para que les sirva. Pero bueno, si hay algo que quiero que se lleven de este video es que la mejor forma de saber lo que a uno le gusta es experimentar, es probar, es saborear, es de primera mano realmente tener una experiencia para poder sacar una conclusión y no guiarse por lo que les dice alguien o por lo que les sale en un test online o porque una psicóloga les dice que orientación vocacional dice que tienen que hacer tal cosa. Realmente no hay mejor manera de aprender que haciendo y no hay mejor manera de saber si algo te gusta o no que probándolo. Entonces los motivo a que realmente prueben hasta que encuentren lo que les gusta y me encantaría, si ya han probado varias cosas diferentes, que me cuenten cómo les fue, cuál les gustó más, cómo han hecho para pasar de una a la otra, que ese detalle por ahí yo no lo conté. Y nada, mil gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse, van a venir muchísimos videos y si quieren que haga video de algo específico también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Mil gracias y hasta la próxima.